En el corazón de Roma, protegido por muros que han resistido siglos de guerras, revoluciones y cambios de poder, existe un lugar que ha alimentado la imaginación de historiadores, novelistas y curiosos de todo el mundo. Un lugar donde se dice que reposan documentos capaces de reescribir lo que creemos saber sobre nuestra propia historia. Y sin embargo, la mayoría de las personas que caminan junto a sus paredes cada día ni siquiera saben que está ahí. Los archivos secretos del Vaticano no son secretos en el sentido que muchos imaginan, pero tampoco son lo que las guías turísticas suelen contar. La verdad, como ocurre con casi todo lo que rodea a esta institución milenaria, es mucho más compleja y fascinante de lo que cualquier titular podría resumir. Durante siglos, estos archivos han sido el depósito silencioso de la memoria de la Iglesia Católica. Cartas de reyes que suplicaban favores. Actas de juicios que cambiaron el rumbo del pensamiento occidental. Bulas que dividieron continentes enteros con un trazo de pluma. Correspondencia privada entre papas y emperadores que nunca fue pensada para ser leída por ojos ajenos. Y entre todo ese mar de pergaminos y folios, documentos que aún hoy permanecen fuera del alcance de cualquier investigador. ¿Por qué una institución religiosa necesitaría acumular tantos documentos a lo largo de más de 1000 años? ¿Qué intereses políticos, económicos y espirituales se cruzan en esos 85 kilómetros de estanterías que serpentean bajo tierra? Y quizá lo más inquietante, ¿qué criterio decide qué puede salir a la luz y qué debe permanecer guardado durante décadas, siglos o quizá para siempre? En los próximos minutos vamos a recorrer la historia documentada de este archivo extraordinario. Vamos a explorar lo que sabemos con certeza, lo que los investigadores han podido descubrir y lo que aún permanece envuelto en un silencio que la propia institución ha cultivado con paciencia durante generaciones. Porque entender los archivos del Vaticano es, en cierta forma, entender cómo el poder ha gestionado la información a lo largo de la historia. Si te interesan los lugares donde la historia se guarda bajo llave y las razones que hacen que ciertos documentos nunca lleguen a nuestras manos, quédate. Suscríbete si aún no lo has hecho. Comenzamos. Oficialmente, el Archivo Apostólico Vaticano, que es el nombre que recibe desde el año 2019, es considerado uno de los repositorios documentales más importantes del mundo occidental. Su fundación formal se atribuye al Papa Pablo V, quien en 1612 decidió separar los documentos de la Curia Romana del resto de la Biblioteca Vaticana, creando así un espacio dedicado exclusivamente a la conservación de los registros administrativos, diplomáticos y judiciales de la Iglesia. Pero esta fecha, aunque significativa, puede resultar engañosa. Los documentos que alberga el archivo se remontan mucho más atrás en el tiempo. Algunos de los pergaminos más antiguos datan del siglo VIII, lo que significa que estamos hablando de testimonios escritos que ya existían cuando Carlomagno aún no había sido coronado emperador. Registros que sobrevivieron a invasiones, saqueos, incendios y al paso implacable de los siglos. El término secreto, que durante tanto tiempo acompañó al nombre del archivo, proviene del latín secretum, que no significa oculto en el sentido conspirativo que muchos imaginan, sino más bien privado o personal. Era el archivo personal del Papa, el lugar donde se guardaban los documentos que pertenecían directamente a la figura del pontífice y no a otras instancias de la administración eclesiástica. Esta distinción es importante porque ha generado malentendidos durante décadas. El archivo nunca fue concebido como un lugar donde esconder verdades incómodas, al menos no en su origen. Era, sencillamente, el depósito de la correspondencia y los registros que el Papa consideraba de su competencia directa. Hoy, el archivo ocupa una extensión que resulta difícil de imaginar. Se habla de 85 kilómetros lineales de estanterías. 85 kilómetros. Eso es más que la distancia que separa muchas ciudades entre sí. Si alguien decidiera caminar junto a cada estante, sin detenerse, tardaría días en recorrerlo todo. Y eso contando únicamente el espacio donde se almacenan los documentos catalogados. Porque existe también un búnker subterráneo, construido en la segunda mitad del siglo XX, que añade 2 pisos adicionales bajo tierra, protegidos contra incendios, inundaciones
y cualquier otro desastre que pudiera amenazar esa memoria acumulada. La colección incluye aproximadamente 35.000 volúmenes de registros manuscritos, sin contar los documentos sueltos, las cartas, los mapas, los sellos y otros materiales que escapan a cualquier catalogación sencilla. Se estima que si alguien quisiera leer todo lo que contiene el archivo, dedicando 8 horas diarias a esa tarea, necesitaría varias vidas para completarlo. Pero toda gran colección tiene una historia más amplia que rara vez aparece en los folletos. Y en el caso de los archivos del Vaticano, esa historia está atravesada por decisiones políticas, intereses de poder y una tensión constante entre la transparencia y el control de la información. Durante siglos, el acceso a estos documentos estuvo absolutamente restringido. No existía ningún mecanismo para que un investigador externo pudiera consultar los registros. El archivo era, en la práctica, un espacio cerrado al que solo accedían los funcionarios de la curia y aquellos que contaban con un permiso expreso del Papa. Esta situación se mantuvo prácticamente inalterada hasta 1881, cuando el Papa León XIII tomó una decisión que cambiaría para siempre la relación entre el Vaticano y la comunidad académica internacional. León XIII abrió el archivo a los investigadores. No completamente, no sin restricciones, pero sí de una manera que no tenía precedentes. Por primera vez, historiadores de todo el mundo podían solicitar acceso a documentos que hasta entonces habían permanecido vedados. La decisión no fue casual ni desinteresada. El Papa era consciente de que la Iglesia estaba siendo objeto de críticas cada vez más intensas por parte de historiadores y pensadores que la acusaban de manipular la historia a su conveniencia. Abrir el archivo era, en cierta forma, un gesto de confianza, una manera de decir: aquí están los documentos, vengan a verlos ustedes mismos. Pero la apertura tenía límites claros. Y esos límites se han mantenido, con variaciones, hasta el día de hoy. Para acceder al archivo, un investigador debe cumplir requisitos específicos. Necesita acreditar su condición académica, presentar cartas de recomendación, explicar con detalle qué documentos desea consultar y para qué propósito. El acceso no es libre ni abierto al público general. No se puede entrar a curiosear. Cada solicitud es evaluada y la decisión final recae en las autoridades del archivo. Además, existe una norma que ha generado controversia durante décadas. La regla de los 70 años, aunque en algunos casos se ha extendido a periodos más largos. Los documentos relacionados con pontificados recientes permanecen cerrados hasta que transcurre un tiempo considerable desde la muerte del Papa en cuestión. Esta norma, que la Iglesia justifica como una medida de protección de la privacidad y de los procesos internos, ha sido criticada por quienes consideran que impide el acceso a información de interés público. El caso más emblemático de esta tensión fue la apertura parcial de los archivos relacionados con el pontificado de Pío XII, el papa que ocupó la silla de Pedro durante la Segunda Guerra Mundial. Durante décadas, historiadores de todo el mundo solicitaron acceso a esos documentos, buscando respuestas sobre la actitud del Vaticano ante el Holocausto, las negociaciones con el régimen nazi y las decisiones que se tomaron en esos años oscuros. La Iglesia mantuvo esos archivos cerrados hasta marzo de 2020, cuando finalmente se permitió el acceso a investigadores cualificados. Lo que encontraron, y lo que aún están encontrando, es objeto de debate. Algunos historiadores señalan que los documentos revelan una actitud más ambigua de la que la narrativa oficial había sostenido. Otros consideran que confirman los esfuerzos del Vaticano por proteger a perseguidos, aunque de manera discreta. La verdad, como suele ocurrir con los grandes acontecimientos históricos, probablemente no sea ni blanca ni negra, sino un complejo entramado de decisiones tomadas en circunstancias extremas, donde las motivaciones se mezclaban y las consecuencias no siempre podían preverse. Pero más allá de este caso particular, lo que resulta fascinante de los archivos del Vaticano es la propia idea de que una institución haya acumulado, durante más de un milenio, una cantidad tan inmensa de documentos, y que haya logrado conservarlos, protegerlos y organizarlos a través de guerras, cismas, revoluciones y transformaciones políticas que hicieron desaparecer imperios enteros. La historia de cómo estos documentos llegaron a donde están hoy es, en sí misma, una historia de supervivencia.
Durante la Edad Media, los archivos papales viajaron junto con los pontífices en sus desplazamientos. Cuando el papado se trasladó a Aviñón en el siglo XIV, los documentos fueron empacados y llevados a Francia. Cuando los papas regresaron a Roma, los archivos volvieron con ellos, aunque no sin pérdidas. Se sabe que durante esos traslados se extraviaron documentos, algunos de los cuales nunca fueron recuperados. Más tarde, durante las guerras napoleónicas, el archivo sufrió uno de sus episodios más traumáticos. Napoleón ordenó el traslado de los documentos a París, con la intención de crear un gran archivo imperial que reuniera los registros de todos los territorios bajo su control. Miles de cajas fueron transportadas a través de los Alpes. Un viaje que duró meses y que se cobró un precio alto en términos de documentos dañados, perdidos o destruidos por las inclemencias del tiempo y las dificultades del camino. Cuando el Imperio Napoleónico cayó, los documentos fueron devueltos a Roma, pero la devolución no fue completa. Se estima que una parte significativa de los registros nunca regresó. Algunos fueron vendidos como papel de descarte. Otros quedaron dispersos en archivos franceses, donde aún hoy pueden encontrarse piezas que originalmente pertenecían al Vaticano. Es una de esas ironías de la historia. Documentos que sobrevivieron siglos de guerras medievales terminaron perdiéndose en el caos burocrático de una Europa en plena transformación política. A pesar de estas pérdidas, lo que sobrevive sigue siendo extraordinario. Entre los documentos más célebres del archivo se encuentra la bula papal Inter Caetera, emitida por el Papa Alejandro VI en 1493, que dividió el Nuevo Mundo entre España y Portugal con una línea trazada sobre el mapa. Un documento que, con unos pocos párrafos, determinó el destino de continentes enteros y de millones de personas que ni siquiera sabían que estaban siendo repartidas. También se conservan las actas del proceso contra los caballeros templarios, incluyendo documentos que permanecieron perdidos durante siglos y que fueron redescubiertos apenas en 2001. Esos pergaminos revelan detalles sobre los interrogatorios, las confesiones obtenidas bajo tortura y las maniobras políticas que llevaron a la disolución de una de las órdenes más poderosas de la cristiandad medieval. Y por supuesto, están las actas del juicio contra Galileo Galilei, el documento que certifica cómo la Iglesia condenó a uno de los mayores científicos de la historia por defender que la Tierra giraba alrededor del Sol. Ese documento, que durante siglos fue símbolo del conflicto entre fe y razón, puede consultarse hoy en el archivo. Es un recordatorio de que la historia no siempre avanza en línea recta y de que las instituciones más poderosas pueden equivocarse de maneras que tardan siglos en reconocerse. Pero junto a estos documentos célebres, existen millones de otros que nunca aparecerán en los libros de historia. Registros de matrimonios, dispensas eclesiásticas, correspondencia menor entre obispos de provincias remotas, cuentas de gastos de conventos olvidados. El archivo no es solo un depósito de grandes acontecimientos, es también un testimonio de la vida cotidiana de una institución que durante siglos estuvo presente en casi todos los aspectos de la existencia humana en Occidente. Y es precisamente esa acumulación, esa inmensidad difícil de abarcar, lo que alimenta tanto la fascinación como la sospecha. Porque cuando un archivo es tan grande que nadie puede conocerlo por completo, siempre queda espacio para imaginar qué podría estar escondido en sus rincones más profundos. Hay algo que resulta difícil de comprender cuando hablamos de un archivo de estas dimensiones, y es el esfuerzo humano que ha sido necesario para mantenerlo vivo a lo largo de los siglos. No hablamos solo de construir estanterías o de apilar documentos en salas protegidas. Hablamos de un trabajo constante, generación tras generación, de personas dedicadas a preservar, ordenar, catalogar y proteger una cantidad de material que desafía cualquier intento de control total. Durante la mayor parte de su historia, el archivo fue gestionado por un número reducido de funcionarios eclesiásticos, sacerdotes y monjes que dedicaban sus vidas a la tarea silenciosa de mantener el orden entre millones de documentos. El trabajo no era glamuroso ni reconocido. No había premios ni menciones públicas para quienes pasaban décadas descifrando caligrafías antiguas, reparando pergaminos dañados por la humedad o simplemente asegurándose de que los registros estuvieran donde debían estar. En aquella época, la conservación documental no contaba con las herramientas que hoy damos por sentadas.
no existían sistemas de climatización que mantuvieran temperatura y humedad constantes. No había guantes especiales ni protocolos estandarizados para manipular materiales frágiles. Los archiveros trabajaban con lo que tenían, que en muchos casos era poco más que su conocimiento, su paciencia y su dedicación. Los errores eran inevitables. Documentos que se deterioraban por un almacenamiento inadecuado. Pergaminos que se perdían porque nadie recordaba dónde habían sido colocados. Catálogos incompletos que dejaban secciones enteras del archivo prácticamente inaccesibles. Es importante entender que durante siglos, el archivo no fue concebido como un recurso para la investigación histórica. Era, ante todo, un instrumento administrativo. Un lugar donde la Iglesia guardaba los documentos que podía necesitar para defender sus derechos, sus propiedades, sus decisiones. La idea de que esos papeles pudieran tener valor para personas ajenas a la institución era, en el mejor de los casos, secundaria. En el peor, directamente irrelevante. Esta mentalidad explica muchas de las decisiones que hoy pueden parecernos extrañas o incluso sospechosas. Si durante siglos nadie pensó en el archivo como un recurso público, es lógico que no se desarrollaran sistemas pensados para facilitar el acceso externo. Las restricciones no nacieron necesariamente del deseo de ocultar verdades incómodas. Nacieron, al menos en parte, de una concepción del archivo como propiedad privada de la institución que lo había creado. Pero como ocurre con muchas construcciones de esta escala, el verdadero desafío no fue acumular documentos, sino sostener el sistema que los mantenía organizados y accesibles. A medida que el archivo crecía, la tarea se volvía más compleja. Cada nuevo pontificado generaba miles de documentos adicionales. Cada conflicto diplomático, cada cisma, cada reforma interna, añadía capas y capas de registros que debían ser procesados, clasificados y almacenados. El sistema de catalogación que existe hoy es el resultado de siglos de intentos, algunos exitosos y otros fallidos, por imponer orden en ese océano de papel. Los primeros índices eran rudimentarios, simples listas que apenas permitían localizar los documentos más importantes. Con el tiempo, los catálogos se fueron sofisticando, pero nunca lograron abarcar la totalidad del archivo. Incluso hoy, con tecnología digital y equipos de especialistas trabajando de manera coordinada, se estima que una parte significativa de los fondos permanece sin catalogar de manera detallada. Esto significa que hay documentos en el archivo cuyo contenido nadie conoce con precisión. No porque estén ocultos deliberadamente, sino porque nadie ha tenido tiempo de examinarlos. En un lugar donde cada caja puede contener sorpresas, el simple hecho de abrir y revisar todo lo que existe llevaría décadas de trabajo continuo. Y mientras tanto, nuevos documentos siguen llegando, porque la Iglesia no dejó de generar registros cuando se fundó el archivo. La acumulación continúa. Esta realidad, que puede parecer un problema técnico menor, tiene implicaciones profundas para cualquier intento de comprender qué contiene realmente el archivo. Cuando los investigadores solicitan acceso, solo pueden pedir documentos que aparecen en los catálogos disponibles. Si un documento no está catalogado, o si está mal catalogado, simplemente no existe para quien lo busca desde fuera. No hace falta una conspiración para que ciertos materiales permanezcan invisibles. Basta con la acumulación, el paso del tiempo y los límites humanos de quienes deben gestionar semejante cantidad de información. El personal que trabaja actualmente en el archivo es considerablemente mayor que en siglos pasados, pero sigue siendo reducido en comparación con la magnitud de la tarea. Archiveros, restauradores, paleógrafos especialistas en escrituras antiguas, técnicos en conservación, expertos en digitalización. Cada uno de ellos forma parte de un engranaje que debe funcionar con precisión para que el archivo siga siendo accesible. Y como ocurre en cualquier institución humana, los recursos son limitados. Las prioridades cambian según las circunstancias, y hay proyectos que avanzan mientras otros quedan postergados indefinidamente. La digitalización, que muchos ven como la solución definitiva para democratizar el acceso a estos documentos, avanza a un ritmo que puede resultar desesperante para quienes esperan resultados inmediatos. Digitalizar un documento antiguo no es simplemente tomar una fotografía. Requiere preparación del material, iluminación adecuada, equipos especializados y luego un proceso de catalogación digital
que permita encontrar ese documento entre millones de otros. Hacerlo bien lleva tiempo. Hacerlo mal puede significar perder información valiosa o dañar originales irreemplazables. Hasta la fecha, solo una fracción del archivo ha sido digitalizada y puesta a disposición del público. Algunos proyectos han permitido que ciertos fondos estén disponibles en línea, lo que representa un avance extraordinario respecto a la situación de hace apenas unas décadas. Pero la mayor parte del contenido sigue requiriendo presencia física en Roma, solicitud formal de acceso y la paciencia de trabajar con materiales que a veces tienen 700 u 800 años de antigüedad. Todo esto formaba parte de un sistema que fue evolucionando a lo largo de los siglos, adaptándose a las circunstancias de cada época, aunque hoy nos resulte difícil de comprender en toda su complejidad. Hay un aspecto del archivo que ha generado especulación constante, y es la cuestión de qué documentos existen pero no pueden ser consultados. La norma de los 70 años, que mencionamos antes, es solo una de las restricciones. Existen también fondos que permanecen cerrados por razones que no siempre se explican públicamente. Documentos relacionados con procesos de canonización en curso, correspondencia diplomática sensible, materiales que la Iglesia considera de naturaleza confidencial por motivos que van más allá del simple paso del tiempo. Algunos investigadores han señalado que estas restricciones crean una asimetría incómoda. La Iglesia puede acceder a documentos que los historiadores externos no pueden ver. Esto significa que la narrativa oficial sobre ciertos acontecimientos puede construirse con información que no está disponible para ser verificada o cuestionada. No es necesariamente un acto de mala fe, pero sí genera preguntas legítimas sobre cómo se construye el conocimiento histórico cuando una de las partes tiene acceso exclusivo a las fuentes. El caso del pontificado de Pío XII, al que ya nos referimos, ilustra esta tensión de manera particularmente clara. Durante décadas, la Iglesia sostuvo una narrativa sobre la actuación del Papa durante la Segunda Guerra Mundial, que enfatizaba los esfuerzos discretos por salvar vidas. Los críticos argumentaban que esa discreción había sido excesiva, que el silencio público del Papa ante las atrocidades nazis había sido una forma de complicidad. Ambas partes citaban documentos, testimonios, evidencias parciales, pero los archivos completos permanecían cerrados. Cuando finalmente se abrieron en 2020, la expectativa era enorme. Investigadores de todo el mundo acudieron a Roma esperando encontrar respuestas definitivas. Lo que encontraron fue algo más complejo. Documentos que mostraban preocupación genuina por las víctimas. Otros que revelaban cálculos políticos donde la protección de la institución parecía primar sobre otras consideraciones. Correspondencia que sugería conocimiento temprano de lo que estaba ocurriendo en los campos de concentración. Y junto a todo eso, lagunas, documentos faltantes, referencias a materiales que no aparecen en ningún catálogo. Algunos historiadores concluyeron que los archivos confirmaban las críticas. Otros sostuvieron que demostraban los esfuerzos del Vaticano por ayudar en circunstancias imposibles. La verdad, como suele ocurrir, resultó más matizada de lo que cualquiera de los dos bandos había anticipado. Y quedó claro que tener acceso a los documentos no garantiza consenso sobre su interpretación. Los mismos papeles pueden leerse de maneras radicalmente diferentes según las preguntas que se hagan y los marcos desde los que se analicen. Este episodio reveló algo importante sobre la naturaleza de los archivos históricos en general y del Archivo Vaticano en particular. No son depósitos neutrales de verdades objetivas. Son colecciones de registros producidos por seres humanos con intereses, limitaciones y puntos ciegos. Leerlos requiere no solo acceso físico, sino también las herramientas intelectuales para comprender su contexto, sus silencios, sus contradicciones. Más allá de los grandes acontecimientos políticos, el archivo contiene innumerables documentos que iluminan aspectos de la vida cotidiana que de otro modo se habrían perdido. Registros de dispensas matrimoniales que revelan las complicadas redes familiares de la nobleza europea. Correspondencia entre misioneros en tierras lejanas y sus superiores en Roma, describiendo pueblos y costumbres que estaban siendo transformados por el contacto con el cristianismo.
Cuentas detalladas de gastos que muestran cómo funcionaba la economía de conventos, parroquias y diócesis a lo largo de los siglos. Para los genealogistas, el archivo es una fuente invaluable. La Iglesia Católica fue durante siglos la institución encargada de registrar nacimientos, matrimonios y defunciones en buena parte de Europa y sus territorios coloniales. Esos registros, aunque fragmentarios y dispersos, permiten reconstruir historias familiares que de otro modo habrían quedado en el olvido. Hay personas que han descubierto aspectos desconocidos de sus antepasados gracias a un documento guardado en algún rincón del Archivo Vaticano. También existen curiosidades que escapan a cualquier categoría convencional. Cartas de personas comunes dirigidas a los papas a lo largo de los siglos, pidiendo favores, denunciando injusticias, solicitando bendiciones. Muchas de esas cartas nunca recibieron respuesta, pero fueron archivadas y conservadas. Son testimonios de las esperanzas y angustias de gente ordinaria que veía en el Papa una figura de autoridad capaz de intervenir en sus vidas. Entre los documentos más llamativos que se conservan está la carta que los nobles ingleses enviaron al Papa Clemente VII en 1530, solicitando la anulación del matrimonio del rey Enrique VIII con Catalina de Aragón, de 1911. La carta lleva los sellos de 81 nobles y prelados y representa uno de los momentos más críticos en la historia de la Iglesia en Inglaterra. La negativa del Papa a conceder la anulación desencadenó la ruptura de Inglaterra con Roma, la creación de la Iglesia anglicana y consecuencias que se extienden hasta el presente. Otro documento célebre es la bula Decet Romanum Pontificem, de 1521, que excomulga a Martín Lutero. Es el registro oficial del momento en que la Iglesia decidió expulsar de su seno al monje que había iniciado la Reforma protestante, un papel que certifica una fractura que dividiría a la cristiandad occidental de manera permanente. Y luego están los documentos que desafían explicaciones sencillas. Registros de juicios inquisitoriales donde las acusaciones parecen absurdas vistas desde la perspectiva actual. Personas procesadas por supuesta brujería, por herejías que hoy resultan incomprensibles, por desviaciones de normas que ni siquiera sabíamos que existían. Esos documentos son ventanas a mundos mentales muy diferentes del nuestro, donde las categorías de lo permitido y lo prohibido seguían lógicas que nos cuesta reconstruir. Lo que resulta evidente, al revisar la historia del archivo, es que su contenido refleja tanto las grandezas como las miserias de una institución que ha existido durante 2 milenios. No es posible separar los documentos que celebran logros de aquellos que registran errores, injusticias o decisiones cuestionables. Todo forma parte del mismo tejido histórico. Y quizá por eso el archivo genera tanta fascinación, porque contiene la memoria completa, sin editar, de una de las organizaciones más influyentes de la historia humana. Pero esa memoria completa también incluye vacíos, documentos que existieron y ya no existen, registros que fueron destruidos deliberadamente en momentos de crisis, correspondencia que alguien decidió quemar antes de que llegara al archivo. No todo lo que ocurrió quedó registrado, y no todo lo que fue registrado sobrevivió al paso del tiempo. Estas ausencias son tan significativas como las presencias. Los historiadores han aprendido a leer no solo lo que dicen los documentos, sino también lo que callan. Los silencios del archivo pueden ser tan reveladores como sus contenidos. Cuando un período histórico genera muy pocos documentos, o cuando ciertos temas parecen sistemáticamente ausentes de los registros, cabe preguntarse si esa ausencia es casual o deliberada. Y esas preguntas que el archivo suscita, pero no puede responder, son parte de lo que mantiene vivo el interés por este lugar extraordinario. Hay una pregunta que flota sobre cualquier institución que acumula poder y memoria durante siglos, y es la pregunta de la sostenibilidad. No solo económica, aunque esa también importa, sino la sostenibilidad de la relevancia, del propósito, de la capacidad para adaptarse a un mundo que cambia constantemente. Los archivos del Vaticano han sobrevivido a transformaciones que hicieron desaparecer imperios, bibliotecas legendarias y civilizaciones enteras. Pero cada época
ha planteado desafíos diferentes, y la nuestra no es una excepción. Durante la mayor parte de su existencia, el archivo operó en un contexto donde la Iglesia Católica era una de las instituciones más poderosas del mundo occidental. No solo en términos espirituales, sino también políticos, económicos y culturales. Los papas negociaban de igual a igual con emperadores y reyes. La diplomacia vaticana tenía peso real en los asuntos internacionales. Los documentos que se generaban reflejaban esa posición de poder, y el archivo era el depósito natural de esa influencia. Pero el mundo cambió. Las revoluciones del siglo XVIII y XIX transformaron el mapa político de Europa. Los estados pontificios, el territorio que el Papa gobernaba directamente durante siglos, fueron absorbidos por el nuevo Reino de Italia en 1870. De repente, el Papa pasó de ser un soberano temporal, con ejércitos y fronteras, a ser el líder de una institución religiosa confinada en unas pocas hectáreas alrededor de la Basílica de San Pedro. El archivo sobrevivió a esa transformación, pero su contexto había cambiado radicalmente. La pérdida del poder temporal tuvo consecuencias que aún hoy pueden percibirse en la forma en que el Vaticano gestiona su imagen y su información. Cuando una institución pierde poder político real, la gestión del relato histórico adquiere una importancia diferente. Los archivos dejaron de ser solo un instrumento administrativo para convertirse también en un recurso para defender la legitimidad, la continuidad, la relevancia de una institución que ya no podía imponerse por la fuerza. Esto no significa que el archivo se convirtiera en un instrumento de propaganda, aunque algunos críticos han sugerido algo parecido. Significa, más bien, que las decisiones sobre qué abrir, qué cerrar, qué enfatizar y qué minimizar empezaron a tener dimensiones que iban más allá de lo puramente archivístico. Cada documento liberado podía alimentar narrativas favorables o desfavorables. Cada restricción podía interpretarse como prudencia o como ocultamiento. La gestión del archivo se volvió, inevitablemente, un acto político tanto como técnico. El siglo XX añadió capas adicionales de complejidad. Las dos guerras mundiales pusieron a la Iglesia en situaciones donde cualquier decisión tenía costes enormes. Durante la Primera Guerra Mundial, el Papa Benedicto XV intentó mediar entre las potencias en conflicto, con resultados que la historia ha juzgado de diversas maneras. Durante la Segunda Guerra Mundial, como ya hemos mencionado, las decisiones de Pío XII siguen siendo objeto de debate décadas después de su muerte. Pero hubo otros momentos menos conocidos que también dejaron huella en el archivo. La Guerra Fría convirtió al Vaticano en un actor relevante en el enfrentamiento entre bloques. La Iglesia era anticomunista por definición, lo que la alineaba en cierta medida con Occidente, pero también mantenía contactos con países del bloque soviético donde había millones de católicos. La diplomacia vaticana de esas décadas fue extraordinariamente compleja, y los documentos que la reflejan permanecen en buena medida fuera del alcance de los investigadores. Algunos historiadores han señalado que los archivos del período de la Guerra Fría podrían contener revelaciones significativas sobre el papel del Vaticano en acontecimientos que aún hoy generan controversia. El apoyo a ciertos regímenes autoritarios en América Latina, las relaciones con movimientos anticomunistas en Europa del Este, las negociaciones secretas con gobiernos de uno y otro bando. Todo eso debería estar documentado en algún lugar del archivo. Pero mientras las restricciones temporales sigan vigentes, solo podemos especular sobre lo que esos documentos revelarían. ¿Puede una institución sostener indefinidamente el control sobre su propia memoria? Es una pregunta que no tiene respuesta sencilla. Por un lado, el derecho a la privacidad institucional parece razonable. Ninguna organización está obligada a revelar todos sus documentos internos al mundo. Por otro lado, cuando esa institución ha tenido tanta influencia sobre la vida de millones de personas durante siglos, la demanda de transparencia adquiere una legitimidad particular. El equilibrio entre ambas consideraciones es frágil, y cada generación lo renegocia de manera diferente. Lo que parece claro es que la tendencia general, aunque lenta y no exenta de retrocesos, ha sido hacia una mayor apertura. Cada pontificado de las últimas décadas ha dado pasos, pequeños o grandes, para facilitar el acceso a fondos que antes estaban completamente cerrados.
La digitalización, aunque incompleta, representa un compromiso con hacer el archivo más accesible. Los investigadores que trabajan en el Vaticano hoy tienen posibilidades que sus predecesores de hace un siglo ni siquiera podían imaginar. Pero la apertura también ha traído desafíos nuevos. Cuando los documentos estaban cerrados, la especulación podía alimentarse indefinidamente. Cualquier teoría, por disparatada que fuera, podía sostenerse argumentando que las pruebas estaban ocultas en el archivo. Ahora que muchos fondos están disponibles, los investigadores se encuentran con una realidad más prosaica. La mayor parte de los documentos son aburridos. Registros administrativos, correspondencia rutinaria, informes burocráticos que no contienen ninguna revelación espectacular. La verdad archivística rara vez coincide con las fantasías conspirativas. Esto no significa que no haya hallazgos importantes. Los hay, y seguirá habiéndolos a medida que más investigadores trabajen con los fondos disponibles. Pero el tipo de hallazgo que suele producirse es más sutil de lo que el público general espera. No se trata de descubrir un documento que lo cambia todo, sino de reconstruir pacientemente contextos, conexiones, patrones que solo emergen tras años de trabajo minucioso. La investigación histórica seria rara vez ofrece los momentos dramáticos que las películas nos han enseñado a esperar. Y sin embargo, la fascinación persiste. Hay algo en la idea misma de un archivo milenario, guardado bajo llave en el corazón de una de las instituciones más antiguas del mundo, que sigue capturando la imaginación colectiva. Quizá porque representa todo lo que no sabemos sobre nuestro propio pasado. Quizá porque nos recuerda que la historia no es solo lo que aparece en los libros de texto, sino también lo que permanece guardado en estanterías que nunca veremos. El presente del archivo es una mezcla curiosa de tradición y modernidad. Los edificios que lo albergan son históricos, con siglos de antigüedad en algunos casos. Pero dentro de esos muros trabajan equipos que utilizan tecnología de última generación para conservar, digitalizar y catalogar los documentos. Hay laboratorios de restauración donde pergaminos dañados son tratados con técnicas que combinan conocimientos químicos y artesanales. Hay servidores informáticos que almacenan millones de imágenes digitales. Hay bases de datos que intentan imponer orden en el caos acumulado durante siglos. Los investigadores que obtienen acceso al archivo describen una experiencia que oscila entre lo frustrante y lo maravilloso. Los procedimientos son estrictos. Hay que solicitar cada documento con antelación, justificar la petición, esperar la aprobación. Una vez en la sala de consulta, las normas son rígidas. No se pueden usar bolígrafos, solo lápices. No se pueden tomar fotografías sin permiso especial. Los documentos deben manipularse con cuidado extremo, y hay personal vigilando constantemente para asegurar que así sea. Pero luego está el momento en que el investigador tiene ante sí un documento de hace 500, 600, 700 años. Un papel o un pergamino que fue tocado por manos que llevan siglos convertidas en polvo. Una carta firmada por un rey, un papa, un personaje cuyo nombre aparece en los libros de historia. Ese momento, según quienes lo han vivido, compensa todas las dificultades burocráticas. Es un contacto directo con el pasado que ninguna reproducción digital puede replicar completamente. El archivo también recibe visitantes que no son investigadores. Exposiciones temporales muestran algunos de sus tesoros al público general. Documentos célebres son exhibidos periódicamente, permitiendo que personas sin credenciales académicas puedan ver con sus propios ojos las actas del juicio a Galileo, la bula que dividió América, las cartas de Miguel Ángel solicitando pagos por sus trabajos en la Capilla Sixtina. Estas exposiciones cumplen una función de divulgación, pero también de legitimación. Muestran que el archivo no es un lugar de secretos inaccesibles, sino un patrimonio de la humanidad que, aunque con restricciones, puede ser compartido. Hay quienes argumentan que el Vaticano debería ir más lejos, que en la era de Internet mantener documentos históricos bajo acceso restringido es un anacronismo, que todo debería digitalizarse y ponerse a disposición del mundo, como han hecho algunas bibliotecas y archivos nacionales con sus colecciones. Es un argumento que tiene peso, pero que ignora ciertas complejidades. La digitalización masiva requiere recursos que no siempre están disponibles. Algunos documentos son tan frágiles
que el simple proceso de escanearlos podría dañarlos. Y luego está la cuestión de la interpretación. Poner documentos en línea sin contexto puede generar más confusión que claridad, especialmente cuando se trata de materiales escritos en latín medieval, con caligrafías que solo los especialistas pueden descifrar. El futuro del archivo es incierto, como lo es el futuro de cualquier institución en un mundo que cambia a velocidades sin precedentes. La Iglesia Católica enfrenta desafíos que habrían sido impensables hace apenas unas décadas. La secularización avanza en muchas partes del mundo. Los escándalos que han sacudido a la institución han erosionado su credibilidad de maneras difíciles de reparar. Las nuevas generaciones se relacionan con la religión y con la historia de formas que sus abuelos no habrían reconocido. En ese contexto, el archivo podría evolucionar en direcciones muy diferentes. Podría convertirse en un recurso cada vez más abierto, parte de un esfuerzo por reconstruir la confianza a través de la transparencia. O podría replegarse, cerrándose aún más ante lo que algunos dentro de la institución podrían percibir como amenazas externas. Probablemente, como suele ocurrir con las grandes instituciones, el camino real será una combinación de ambas tendencias, con avances y retrocesos según las circunstancias de cada momento. Lo que parece seguro es que el archivo seguirá existiendo. Ha sobrevivido a demasiado como para desaparecer ahora. Los documentos que guarda son irreemplazables, y la conciencia de su valor histórico está más extendida que nunca. Aunque la Iglesia Católica perdiera toda su influencia política y espiritual, aunque se convirtiera en una reliquia del pasado, como tantas otras instituciones que alguna vez dominaron el mundo, el archivo seguiría siendo un tesoro para la humanidad. Una ventana a siglos de historia que de otro modo se habrían perdido para siempre. Hay algo profundamente humano en el impulso de conservar documentos, de guardar cartas, registros, testimonios de lo que fuimos y de lo que hicimos. Los archivos son la memoria externalizada de las sociedades. Lo que olvidamos como individuos puede sobrevivir en ellos. Lo que una generación considera irrelevante puede convertirse, siglos después, en la clave para entender todo un periodo histórico. El acto de archivar es, en el fondo, un acto de fe en el futuro. Una apuesta porque alguien, algún día, querrá saber lo que nosotros supimos. Los archivos del Vaticano representan quizá el ejemplo más extremo de ese impulso. Más de 1000 años de acumulación sistemática. Generaciones de archiveros dedicando sus vidas a una tarea que nunca podrían completar. Millones de documentos esperando ser leídos por ojos que quizá aún no han nacido. Es un proyecto que desafía las escalas humanas normales, que opera en tiempos medidos en siglos, no en años ni en décadas. Y quizá por eso nos fascina tanto, porque nos recuerda nuestra propia pequeñez frente al tiempo, porque nos muestra que hubo un mundo antes de nosotros, inmenso y complejo, del que apenas conocemos fragmentos, y porque nos sugiere que habrá un mundo después, donde nuestras vidas, nuestros documentos, nuestros registros quizá también esperarán en algún archivo, guardando secretos que nosotros mismos hemos olvidado. Las casas sobreviven a las personas, dijimos antes. Los archivos también. Y quizá por eso ejercen esa atracción particular. Son depósitos de voces que ya no pueden hablar, de manos que ya no pueden escribir, de mentes que ya no pueden recordar. Entrar en un archivo es entrar en conversación con los muertos. Es aceptar que el pasado no está completamente perdido, aunque tampoco esté completamente disponible. Es situarse en ese espacio incómodo entre el conocimiento y el misterio, donde la historia deja de ser un relato cerrado y se convierte en una pregunta abierta. Hoy, si caminas por la ciudad del Vaticano en cualquier día del año, encontrarás multitudes. Turistas de todos los continentes haciendo fila para entrar a la Basílica de San Pedro. Grupos organizados siguiendo a guías que sostienen paraguas de colores para no perder a nadie. Parejas tomándose fotografías frente a la columnata de Bernini. Familias con niños pequeños que corretean sin entender muy bien dónde están ni por qué los adultos parecen tan impresionados. Entre toda esa marea de visitantes,
Muy pocos saben que a escasos metros de donde caminan existe un lugar que contiene más historia de la que podrían procesar en toda una vida. Los archivos apostólicos no forman parte del recorrido turístico habitual. No hay carteles que los señalen. No hay tiendas de recuerdos vendiendo réplicas de documentos famosos. No hay aplicaciones de realidad aumentada que muestren cómo era el archivo hace 500 años. Es un lugar que existe en paralelo al Vaticano visible, casi como una dimensión separada que solo se revela a quienes saben buscarla. Esta invisibilidad es, en cierto modo, deliberada. El archivo no fue pensado para el consumo masivo. No es un museo ni una atracción. Es un centro de investigación, un depósito documental, un recurso para especialistas. La idea de convertirlo en algo accesible para cualquiera que pague una entrada iría contra su propia naturaleza. Y sin embargo, esa misma exclusividad alimenta la fascinación. Lo que no podemos ver fácilmente adquiere un aura de misterio que lo visible nunca tendrá. En la era de las redes sociales, donde todo parece estar a un clic de distancia, los archivos del Vaticano representan algo cada vez más raro: un límite real al acceso. No importa cuántos seguidores tengas ni cuánto dinero estés dispuesto a pagar. Si no cumples los requisitos, si no tienes las credenciales adecuadas, si tu proyecto no es considerado suficientemente serio, no entrarás. En un mundo donde casi todo puede comprarse o conseguirse con suficiente insistencia, esa barrera resulta casi provocadora. Y quizá por eso proliferan las fantasías. Internet está lleno de teorías sobre lo que el Vaticano supuestamente oculta en sus archivos. Evangelios perdidos que revelarían verdades incómodas sobre los orígenes del cristianismo. Documentos que probarían la existencia de civilizaciones antiguas desconocidas. Correspondencia secreta entre papas y seres de otros mundos. Cada cual puede elegir su conspiración favorita, y la imposibilidad de acceder libremente al archivo garantiza que esas teorías nunca puedan ser refutadas de manera definitiva. Los investigadores serios que sí trabajan con los fondos del archivo suelen reaccionar a estas fantasías con una mezcla de diversión y frustración. Diversión porque saben lo lejos que están esas teorías de la realidad cotidiana de la investigación archivística. Frustración porque esas mismas teorías capturan la atención pública de maneras que el trabajo histórico riguroso rara vez logra. Nadie escribe titulares sobre un historiador que pasó 3 años descifrando registros contables del siglo XV. Pero cualquier rumor sobre supuestos documentos prohibidos se viraliza en cuestión de horas. Esta desconexión entre la realidad del archivo y su imagen pública dice algo importante sobre nuestra relación con el pasado. Queremos que la historia sea emocionante, llena de secretos y revelaciones dramáticas. Nos cuesta aceptar que la mayor parte del trabajo histórico es lento, paciente, y que sus hallazgos suelen ser incrementales más que revolucionarios. El archivo real, con sus millones de documentos administrativos y su burocracia rigurosa, no puede competir con el archivo imaginario. Es el lugar mítico donde todas las respuestas esperan ser descubiertas. Pero hay algo que el archivo real ofrece y que el imaginario nunca podrá replicar, y es la posibilidad del encuentro genuino con el pasado. No el pasado de las películas, sino el pasado de las personas que vivieron, sufrieron, amaron y murieron sin saber que algún día serían objeto de estudio. En los documentos del archivo están las huellas de vidas que de otro modo se habrían desvanecido sin dejar rastro. Están las preocupaciones cotidianas de obispos que administraban diócesis en lugares remotos. Están las súplicas de personas comunes que acudían a la iglesia buscando justicia, perdón o simplemente atención. Están los errores, las mezquindades, las grandezas de una institución que, con todos sus defectos, formó parte integral de la experiencia humana durante siglos. Hay algo humilde en ese contacto con documentos que no fueron escritos para impresionar a nadie. Una carta administrativa del siglo XIII no fue compuesta pensando en la posteridad. Fue escrita para resolver un problema concreto, para comunicar una decisión, para dejar constancia de algo que en su momento parecía importante. Que ese papel haya sobrevivido 700 años
es casi un accidente. Y sin embargo, ahora está ahí, esperando a quien quiera leerlo. Hay algo conmovedor en esa supervivencia improbable. El archivo también nos confronta con los límites de nuestro propio conocimiento. Por cada documento que se conserva, probablemente hubo decenas o cientos que se perdieron. Por cada voz que dejó registro escrito, hubo miles que no tuvieron esa posibilidad. Los archivos históricos, por definición, representan solo a quienes pudieron escribir, a quienes tuvieron acceso al poder o a la cercanía con el poder. Los campesinos, los siervos, los marginados de todo tipo, rara vez dejaron testimonios directos. Sus vidas aparecen en los documentos, cuando aparecen filtradas por la mirada de otros. Es una limitación que ninguna apertura archivística puede superar. Esto no invalida el valor del archivo, pero sí nos obliga a leerlo con humildad. Lo que encontramos en esos documentos no es la verdad completa del pasado. Es un fragmento, un ángulo, una versión. Comprender eso es parte esencial de la madurez histórica. No se trata de desconfiar de todo, pero sí de entender que cada fuente tiene sus condiciones de producción, sus silencios, sus sesgos. El historiador que trabaja con archivos no es un detective que descubre verdades ocultas. Es más bien un intérprete que intenta reconstruir sentidos a partir de materiales incompletos y a menudo contradictorios. El Vaticano, como institución, ha tenido que aprender a convivir con esta nueva forma de relacionarse con su propio pasado. Durante siglos, la Iglesia controló no solo los documentos, sino también la narrativa. Los historiadores eclesiásticos escribían la historia de la Iglesia, y esa historia tendía a enfatizar las glorias mientras minimizaba las sombras. Ahora, con archivos parcialmente abiertos e investigadores independientes trabajando con los materiales, ese control se ha debilitado. La historia de la Iglesia ya no puede escribirse solo desde dentro. Las voces externas, con sus preguntas incómodas y sus interpretaciones alternativas, forman parte del paisaje. Algunos dentro de la institución ven esto como una amenaza. Otros lo ven como una oportunidad. Una Iglesia que no teme a su propia historia, que puede reconocer sus errores sin sentir que eso la destruye, es probablemente más fuerte que una que necesita mantener sus archivos cerrados para proteger su imagen. El camino hacia esa apertura ha sido lento y no exento de resistencias. Pero la dirección general parece clara. El Vaticano del siglo XXI no puede operar con las mismas reglas que el del siglo XIX. Y mientras estas transformaciones ocurren a nivel institucional, el archivo sigue ahí, acumulando años sobre años de documentos nuevos. Porque la Iglesia Católica no dejó de funcionar cuando los archivos se abrieron a los investigadores. Sigue celebrando matrimonios, bautizos, funerales. Sigue nombrando obispos, canonizando santos, emitiendo documentos doctrinales. Cada una de esas acciones genera registros que, eventualmente, encontrarán su camino hacia el archivo. Dentro de 100 años, los historiadores del futuro estudiarán los documentos que se están produciendo hoy. Y nosotros, que ahora somos el presente, seremos para ellos un pasado más, digno de estudio, interpretación y quizá también de incomprensión. Hay una especie de vértigo en esa perspectiva. Saber que todo lo que hacemos, todo lo que escribimos, todo lo que documentamos podría ser examinado algún día por personas que vivirán en un mundo muy diferente del nuestro. Personas que mirarán nuestras decisiones con la distancia que da el tiempo, preguntándose cómo pudimos pensar así, actuar así, creer lo que creíamos. Es el mismo vértigo que sentimos cuando leemos documentos de hace 500 años y nos sorprendemos de lo extraños que nos resultan quienes los escribieron. El archivo es un puente entre esos mundos que no pueden encontrarse de otra manera. Los muertos no pueden hablar, pero sus palabras escritas sobreviven. Los vivos no podemos viajar al pasado, pero podemos leer lo que el pasado dejó escrito. Es una comunicación imperfecta, llena de malentendidos y lagunas. Pero es la única que tenemos, y por eso los archivos importan.
No solo el del Vaticano, sino todos los lugares donde la humanidad ha guardado sus registros. Son la infraestructura de la memoria colectiva. Sin ellos, cada generación empezaría de cero, condenada a repetir errores que ya fueron cometidos, incapaz de aprender de quienes vinieron antes. Esta mansión documental, este palacio de papel y pergamino, no fue construido por un solo arquitecto, ni en una sola época. Creció orgánicamente, capa sobre capa, generación tras generación. Cada papa que ocupó la silla de Pedro añadió algo al depósito. Cada conflicto, cada reforma, cada crisis dejó su sedimento de documentos. El resultado es algo que nadie planificó. Un organismo documental que parece tener vida propia, que sigue creciendo aunque nadie lo alimente deliberadamente. Y como ocurre con todas las construcciones de esta magnitud, el verdadero desafío nunca fue acumular, sino mantener. Mantener el orden en medio del caos. Mantener la accesibilidad cuando el volumen se vuelve inmanejable. Mantener la relevancia cuando el mundo cambia y las preguntas que hacemos al pasado ya no son las mismas. El archivo ha enfrentado ese desafío durante siglos, con éxitos y fracasos, con períodos de esplendor y períodos de abandono. Que siga existiendo hoy es testimonio de una tenacidad institucional que trasciende a cualquier individuo. Hoy caminamos por los pasillos de la historia sin pensar demasiado en todo lo que implicó preservarla. Damos por sentado que los documentos antiguos estarán ahí cuando los necesitemos, como damos por sentado que el agua saldrá del grifo o que la luz se encenderá cuando presionemos el interruptor. Pero detrás de esa disponibilidad hay siglos de trabajo, de decisiones, de recursos invertidos en algo que no genera ganancias inmediatas. Hay generaciones de personas que dedicaron sus vidas a una tarea que sabían que nunca completarían. Hay una apuesta colectiva por el valor de la memoria que no siempre es evidente, pero que sustenta todo lo demás. Los archivos del Vaticano no son un monstruo ni una víctima. No son el depósito de todos los secretos del mundo ni un simple almacén burocrático. Son el resultado de una época, de muchas épocas en realidad, de una forma de entender el poder, la información, el legado y la responsabilidad hacia el futuro. Son lo que queríamos que fueran en cada momento histórico, con todas las contradicciones que eso implica. Y son también lo que nosotros, hoy, decidamos hacer con ellos. Si los ignoramos, seguirán ahí, esperando. Si los estudiamos, revelarán fragmentos de un pasado que de otro modo permanecería mudo. Las casas sobreviven a las personas. Los archivos también. Y quizá por eso nos fascinan tanto. Porque nos recuerdan lo efímero que es todo lo demás. Las personas que firmaron esos documentos ya no existen. Las manos que los escribieron se desintegraron hace siglos. Los conflictos que parecían tan urgentes, las pasiones que ardían con tanta intensidad, los miedos que quitaban el sueño, todo eso se apagó. Pero el papel sigue ahí. El pergamino sigue ahí. Las palabras, escritas con tintas que ya nadie fabrica, siguen legibles para quien sepa descifrarlas. Hay algo de consuelo en eso. Y hay algo de advertencia. El consuelo de saber que algo de nosotros puede sobrevivir. La advertencia de que lo que sobrevive no siempre es lo que hubiéramos elegido. Los archivos guardan las glorias y las miserias con la misma indiferencia. No juzgan, no seleccionan, no perdonan. Simplemente conservan. Y luego es tarea de los vivos decidir qué hacer con ese legado. Si usarlo para comprender, para juzgar, para aprender o simplemente para olvidar. Esta noche, mientras estas palabras te acompañan hacia el sueño, los archivos del Vaticano siguen ahí, en el corazón de Roma, guardando sus 85 kilómetros de memoria. Los guardias hacen sus rondas. Los sistemas de climatización mantienen la temperatura y la humedad en los niveles precisos. Los documentos descansan en sus estantes, en la misma oscuridad que han conocido durante siglos. No saben que existen. No saben que importan. Simplemente están, esperando al próximo amanecer, al próximo investigador,
a la próxima pregunta que quizá ninguno de nosotros ha pensado todavía. Y mañana el sol volverá a salir sobre la cúpula de San Pedro. Los turistas volverán a llenar la plaza. Y el mundo seguirá girando como ha girado siempre. Los archivos permanecerán en su lugar, pacientes, silenciosos, cargados de historias que quizá nunca serán contadas. Y nosotros seguiremos aquí, entre el pasado y el futuro, intentando entender de dónde venimos para imaginar hacia dónde vamos. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Descansa.